Ya, las funciones, ¿sí? Una función se define como, está definido como f de a en b, ¿sí? Donde a y b son conjuntos o están contenidos en los reales, ¿sí? Entonces, a y b están contenidos en el conjunto de los números reales. O sea, el conjunto A y el conjunto B son parte del conjunto de los reales, ¿sí? Para poder entender mejor eso, voy a hacer un diagrama, ¿ya? Supongamos que el conjunto A, este es el conjunto A, y acá vamos a tener el conjunto B, ¿sí? Y entre ellos, ¿cierto? Se define esta función f. Ahora, van a ser los elementos del conjunto A? Supongamos que en A está x1, x2 y así, etcétera, ¿ya? Y en el conjunto B está y1, y2, y3 y así sucesivamente. Entonces llamamos función, ¿ya? O el f de x1 va a ser igual al y1, ¿sí? Voy a volver atrás primero, ¿sí? Dijimos que los elementos de A van a ser los x1, x2, x3 y así sucesivamente. Y en B van a estar todos los y1, y2 y 3, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de función, existe una correspondencia, ¿ya? De los elementos que están en A, ¿sí? Lo voy a, lo voy a marcar nuevamente, ¿sí? Supongamos que aquí tenemos el x1, ¿ya? Y al x1 le corresponde solo un elemento del conjunto en B, que en este caso va a ser y1, ¿ya? A esa correspondencia nosotros le llamamos función, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con x2, ¿sí? A través de esta función hay una correspondencia y le corresponde un y2. Ahora, ¿cómo lo podemos escribir algebraicamente? Supongamos que tenemos f de x1, ese va a ser igual al y1. ¿Por qué? Porque todo x está relacionado con un elemento del conjunto B. Es por eso también que las funciones se escriben de la siguiente manera. De forma general va a ser f de x igual a y, ¿ya? Muy bien. Otro detalle importante es que los elementos que están en A, ¿sí? A todo el conjunto de elementos que están en A se le llama dominio de la función, dominio de f, ¿sí? Y en general utilizamos una manera abreviada que es dom de f, ¿sí? Ese es el dominio de la función. Y si hablamos del conjunto B, a los elementos que están en B se le llama recorrido, ¿sí? Que son todos los elementos que están en B y que son el recorrido de la función. Y de manera abreviada se dice RTF, ¿sí? Hay otros conceptos también que debemos incorporar en una función y es cuando evaluamos una función, ¿sí? Supongamos, yo les voy a dar una función f de x, ¿sí? Y vamos a evaluar algunos valores, ¿sí? Supongamos que tenemos f de x es igual a 2x menos 1, ¿sí? Esa es la función, ¿ok? Entonces, recordemos que debemos determinar cuáles van a ser los elementos que puede tomar x, lo que llamamos dominio, ¿sí? Pero si yo quiero evaluar un número, voy a colocar aquí evaluar,
¿ya? Vamos a evaluar distintos X, ¿ya? Y vamos a hacerlo a través de una tabla. Entonces hacemos una tabla y aquí vamos a colocar los X que vamos a evaluar en la función. Supongamos que los X va a ser 2, 1, 0 y menos 1. ¿Sí? Esos van a ser los elementos que vamos a evaluar en la función. Y el resultado de evaluar le vamos a llamar y o también el resultado f de x. ¿Sí? Entonces, vamos a evaluar el primero, lo voy a hacer en detalle. Vamos a evaluar primero f de x cuando x es 2. Entonces, colocamos ahí f de x igual a 2. Reemplazamos en la función, paso a paso, nos va a quedar 2 por 2 menos 1. ¿Sí? Ahora vamos a resolver. 2 por 2 son 4. Y luego al 4 le vamos a restar 1 y nos queda 3. Es decir, f de 2 cuando x es 2 nos da como resultado de la función 3. Por lo tanto, ese 3 va a ser el i de la función. ¿Sí? Recordemos algo importante que dijimos delante, que f de x, al sacar el resultado, eso es i. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el primer punto. El punto 2,3. ¿Sí? Donde x es 2 y, y, y el i es 3. Vamos a hacer el otro. F lo vamos a hacer más rápido, sí. F de 1. ¿Sí? El 1 lo reemplazamos en la función. Nos queda 2 por 1, 2. Menos 1, 1. O sea, resultado 1. Por lo tanto, el punto va a ser 1,1. ¿Sí? Seguimos. F de 0. F de 0 lo evaluamos en la función. Nos va a quedar 2 por 0. 0 menos 1, menos 1. Por lo tanto, el resultado nos da menos 1. Por lo tanto, el punto sería 0, menos 1. Y por último, teníamos el valor menos 1. Lo vamos a evaluar en la función f de menos 1. Reemplazamos, esto lo voy a anotar porque tiene números negativos, va a ser 2 por menos 1, menos 1. 2 por menos 1 es menos 2, menos 1 nos da finalmente f de menos 1 nos daría menos 3. ¿Sí? Por lo tanto, el i va a ser menos 3. Y eso nos va a dar como punto 1, menos 3, lo que luego lo vamos a graficar. Algo importante también, que cuando nosotros evaluamos el x, lo que obtenemos como resultado sabemos que es el i. ¿Sí? Si nosotros queremos usar como el lenguaje más matemático, podemos decir también, por ejemplo, en el primer caso, lo voy aquí a enmarcar. ¿Sí? Lo puedo decir de la siguiente manera. La imagen de 2 es 3. ¿Sí? Todos los valores, ¿cierto? Todos los valores que encontramos, ¿cierto? O que determinamos, ¿cierto? Se llaman imagen, ¿ya? La imagen de cierto número, ¿cierto? La imagen de los X, ya va a ser este 3 en este caso, ¿sí? Por lo tanto, también podríamos decir que todos los elementos que están en I, ¿cierto? Son las imágenes, el conjunto de las imágenes. Lo siguiente que voy a hacer es graficar la función. ¿Sí? No sé si se recuerdan, pero la función era f de x igual a 2x menos 1. ¿Sí? Nosotros ya obtuvimos en este caso 4 puntos. Entonces lo vamos a graficar en el plano cartesiano. Recuerden que el eje horizontal es el eje X y el eje vertical es el eje Y. ¿Ya? Entonces vamos a ubicar los puntos. El 2,3, me fijo aquí que el 2, ¿cierto? Pertenece
al x, por lo tanto ubico aquí el 2 y el 3 del y, ¿ya? Donde se junten los dos a esa intersección o a esa coordenada, ¿cierto? Me muevo 2 hacia acá, 3 hacia arriba, obtengo ese punto, ¿sí? Lo voy a marcar. Ese va a ser nuestro primer punto. Ahora sí, voy a marcar el punto 2,3. Ok, ya el 2,3. Luego el punto dice 1,1. 1,1. Entonces 1 y 1, aquí tenemos el punto 1,1, que le llamé B, ¿sí? Luego tenemos el punto 0, menos 1. 0 queda justo en la intersección, pero dice menos 1 para el i, por lo tanto el punto sería acá. Ya, el punto 0, menos 1. Y finalmente el punto menos 1, menos 3, menos 1, menos 3, que estaría acá. ¿Sí? Lo voy a marcar. 1, menos 3. ¿Ya? Ahí está, el punto D. ¿Sí? Finalmente voy a trazar una recta, o bien en este programa se puede anotar simplemente la función. La función decía y igual o f de x igual a 2x menos 1. Bueno, aquí se ve más detalle. ¿Sí? El primer punto, recordemos que era a igual a 2,3. El segundo punto b 1,1. El punto c 0, menos 1 y el punto d menos 1, menos 3. ¿Sí? Ahí están los tres puntos. Y lo que vamos a hacer ahora, ¿sí?, es unirlo. ¿Ya? Ahí tenemos la recta. Y si se fijan acá, dice 2x menos y igual a 1. ¿Ya? Ahora, eso aparece de esa manera porque está todos los valores a un lado. ¿Sí? Eso también lo podríamos escribir como la función que estaba dada, ¿cierto? F de x igual a 2x menos 1. ¿Sí? Es una ecuación que simplemente los valores pasaron a algún lado de la igualdad.